It's a portrait of Washington crossing the Delaware. You all know that painting, do you not? This is a replica. Do you know who painted that painting? You know, it happened Christmas 1776. The person who painted it wasn't there that day. He painted in 1850, 1851. He wasn't even an American. He was a German immigrant who lived in America, Emanuel Lenz. He lived here for about 10 years, I believe, and then he went back to Germany. And he knew the same thing that Lincoln knew about America. That America's more than a country, that we're an idea. An idea not of more bureaucracy, but of more freedom. And his talent was art, so he thought, I'll paint this painting to inspire my country to have a revolution based upon the freedoms of American democracy. He gets it historically incorrect. If you look at the painting, it doesn't look like the Delaware, it looks like the Rhine, but he's German. We give him a break, right? He puts Washington in a rowboat. Historians will tell you he probably crossed in a Durham boat. He puts 13 people in the rowboat. Why? 13 colonies. He only shows you 12 faces. If you ever look at the painting, and please come to the office, you could bring your constituents, I don't have to be there. But he has Washington in this ceremonial uniform, standing up in a rowboat in the middle of winter with his hand on his chest. You look at our founding father, and you would say that man is bigger in life. He's so stoic. I bet he's never lost a battle. But you know what history tells us? At that moment in time, Washington had only been a loser. He'd never won a fight. But if you Google this painting to see if I'm right, and you got your phones, you're welcome to do it. I don't want you to look at Washington. I want you to look at who's in the boat. The second person's wearing a beret. He's Scottish. The person in the green directly across from him, rowing in the exact same cadence as African American. You come down the boat, in the middle is this person in the red. They look like they're the strongest. It's a woman. And in the very back is a Native American. Now, Mr. Speaker, I cannot tell you if that diversity was in the boat that night, but to this young immigrant who had lived in America, that's who he believed would be in the boat. Now, the second person to the last was a rancher, a farmer. I don't know if he was related to Russell Johnson or not, but the same occupation. And he has his hand across his face. You see, it's the hand of the 13th person nobody sees. But what this artist was saying, here we are, not a country, but an idea. Having lost every battle before us, but willing to risk everything on our holiest of nights for the idea of freedom. ¿Es Estados Unidos un país racista? ¿Es el racismo la base fundamental de la cual nació la nación americana? No. Pero todos dicen que es un país que nació del racismo. Eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? ¿Podrías explicar, por favor? Cuando se forma una corporación, una comunidad, una sociedad, una gran nación, como es el caso de la gran nación americana, se debe contar con un plan maestro que codifique o exponga la razón específica de ser de ese conglomerado. Es decir, cada comunidad o sociedad de envergadura, como lo es una nación, tiene que regirse por un conjunto de normas, y estas normas deben ser documentadas, deben ser debidamente escritas o visualizadas, y deben establecer los límites o la manera de funcionar como corporación, comunidad, sociedad o gran nación. Tiene que haber documentos que delineen los objetivos, los propósitos, los procedimientos para llevar a cabo, ejecutar tales propósitos, tales procedimientos. No solamente una corporación
es el único ente que sigue ese principio de regirse bajo un documento que establezca su esencia y funcionamiento. Por ejemplo, si se quiere crear una ciudad, debe existir documentos que establezcan dónde estarán las carreteras, las aceras, las vías de acceso, las plazas, los parques, las áreas de esparcimiento, los edificios públicos, las bibliotecas, los museos, las escuelas, las estructuras gubernamentales, las cuadras destinadas para los vecindarios, las urbanizaciones, los barrios, las áreas comerciales, las oficinas, etc. Debe haber documentos. Si no, no puede haber una ciudad. Debe haber un documento, una guía, una fórmula, un diseño. Si no, no hay ciudad. Si usted quiere una bicicleta, antes de producir la bicicleta, usted tiene que tener un diseño, un bosquejo, un esquema, para que ese vehículo de 2 ruedas pueda entonces, ese vehículo estar listo para guiarse, para andar en bicicleta. Si usted quiere una reina pepiada o un tamal, tiene que contar con un documento, con los ingredientes, con el récipe, que le explica cómo se hace un tamal, cómo se hace una arepa. Si Estados Unidos es un país racista, entonces en los documentos constitucionales de la nación debe existir, y muy claramente, todo un plan, todo un ideario político diseñado para fomentar y establecer el racismo. De lo contrario, no se podría decir que Estados Unidos nació del racismo. Si se dice que un tamal mexicano lleva de por sí conchas de coco, hay que escudriñar todos los récipes, los primeros récipes que se hicieron. El primer récipe que se puso por vez primera para hacer el primer tamal y ver si allí aparece algún coco, alguna pulpa. Si uno investiga profusamente los documentos que constituyen o fundan la razón de ser de Estados Unidos, desde su redacción a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, uno encontrará la verdad. ¿Y cuáles documentos son esos? Esos documentos fundacionales son el Acta de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos de América. En ninguno de esos documentos se traduce algún deseo de hacer una nación en base al racismo o en base a la existencia de una raza menor a la que hay que oprimir. Cuando se crea una comunidad, corporación o sociedad basada en el racismo, debe existir documentos que especifiquen el plan ideológico para abogar y aplicar el funcionamiento de ese racismo, la operación de ese racismo. Toda idea importante a ejecutarse pasa por planes que normalmente son documentados. Por ejemplo, el nazismo. Todo el mundo sabe que el nazismo era una doctrina que incluía racismo. ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler, el fundador del nazismo, documentó su ideario en un trabajo llamado Mein Kampf o Mi lucha. Y ese trabajo promueve los componentes fundamentales del nazismo. Un furioso racismo y antisemitismo y, entre otras cosas, una política exterior sumamente agresiva basada en invasiones para salvar a la humanidad de basura genética. Pero cuando se crea la gran corporación que es la nación americana, uno no puede encontrar en ninguno de sus documentos constitucionales ni un dejo de racismo. Por ejemplo, en la Declaración de la Independencia, documento por el cual los habitantes de los territorios de Norteamérica, que pertenecían a la corona de la Gran Bretaña, dieron a conocer al mundo por vez primera las razones por las cuales se veían obligados a disolver sus lazos políticos con la corona y a independizarse en una nueva nación. Se establece una verdad a la que se identifica como muy obvia o evidente, que no tiene ni un fragmento que remotamente huela a racismo. Los declarantes de la independencia enfatizan esa verdad y la colocan como piedra angular de la nación de Estados Unidos. Se lee así, la traducción en español. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son criados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que el pueblo tiene derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean más viables. ¿Podrías repetir el principio de ese documento, por favor? Que todos los hombres son criados iguales. Stop.
Repita de nuevo, por favor. Que todos los hombres son creados iguales. Repite y lee un poquito más, por favor. Que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bingo. ¿Dónde está el racismo allí? Se dice que todos los hombres nacen con derechos que no son condicionales. Allí no dice que solamente aquellos quienes son blancos, o solamente hombres y no mujeres, o solamente aquellos que hablan inglés, o solamente aquellos que tienen un gen superior. Déjame desviarme un poco del tema. En el documento se lee que todos los hombres son iguales. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Es que no son iguales a los hombres? Allí nos dice todos los hombres y las mujeres. Por lo menos allí está la prueba de opresión hacia la mujer. Absurdo. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente hombres, como se escribe en la Declaración de la Independencia, tiene el significado de todos los seres humanos, sin distinción, incluyendo a mujeres, por supuesto. Ese término, lejos de significar opresión, significa todo lo contrario, significa unión. En la historia de la lingüística no hay ni una sola prueba que establezca y especifique que la razón por la cual se ha escrito y dicho hombres es para someter y explotar a las mujeres. Noten que uno de los títulos más importantes y claves que tiene Jesucristo en la Biblia y los Evangelios es el Hijo del Hombre. Obviamente, Jesús usa este término, el Hijo del Hombre, queriendo decir el Hijo de la raza humana. Pero ¿por qué no mujeres en vez de hombres? ¿Por qué la expresión hombres se le otorga la potestad de representar toda la raza humana, en vez de ser al revés? Porque los hombres son los que han estado al frente de la sociedad. Son los hombres quienes han construido todas las estructuras que sostienen la sociedad, todos los frentes políticos, económicos, sociales, culturales e inclusive religiosos. Todos los frentes de mayor envergadura han sido construidos por los hombres. Entonces todos los frentes de mayor envergadura han sido construidos por el hombre. ¿Y por qué? ¿No sería por sexismo? No, la razón fundamental para la creación de esas estructuras, que son los frentes, ha sido una de protección. ¿De protección? De protección. ¿Cómo que de protección? Protección para proteger lo más importante de la sociedad. Proteger a las familias, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, los ejes de toda sociedad, como dije. Se protege siempre lo más importante, no lo menos importante. ¿Pero protegerlos de qué? De otros hombres, de atacantes que son siempre hombres, como lo apuntan de manera exclusiva todas las historias de las guerras, incluyendo la guerra de independencia de Estados Unidos. Pero ¿no es esto sexismo? De que las mujeres no pueden protegerse, para nada. ¿Es que acaso habrá algún ejército de mujeres liderando la liberación de Afganistán? ¿Liderando la liberación de Afganistán de los talibanes? Cuando los talibanes vengan a imponer su visión del Islam sobre tu sociedad y sobre las mujeres, incluyendo a tu mamá y a tu hija, a tu novia, ¿vas a llamar a una armada de mujeres a derrotar a los bárbaros? ¿Vas a llamar a una armada de esposas para derrotar a los talibanes? ¿Vas a llamar a las feministas de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Artes, de la Escuela de Letras, de la Escuela de Periodismo, todas las feministas de la Universidad Complutense de Madrid? ¿O vas a llamar a Simón Bolívar? ¿O vas a llamar al Cid Campeador? Pero volvamos a la Declaración de la Independencia porque nos hemos desviado. El documento también lista las razones o agravios por las cuales Estados Unidos se declara una nación independiente de Inglaterra. Y les recuerdo que estamos hablando de la Declaración de Independencia, uno de los documentos fundacionales más importantes de la nación americana. El documento también lista las razones o agravios por las cuales Estados Unidos se declara una nación independiente de Inglaterra. La lista de los agravios es larga. Allí no hay ningún agravio, ninguna razón que diga que es para mantener la esclavitud en los estados del sur o para explotar a las razas inferiores, porque los ingleses no nos dejan explotar a los negros, aquellos cuyos genes son inferiores. No que en la época colonial, donde había esclavitud, no había ningún impedimento para expresar libremente todo deseo racista, todo sentir racista, hubiese sido lo más fácil del mundo. En esa época tan racista, decir simplemente queremos ser independientes para explotar a nuestros negros tranquilamente, eso era muy fácil, ¿no? ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué no se dijo que la razón principal para establecer la independencia y el surgimiento de la gran nación americana, llamada los Estados Unidos, era para someter a los negros, para ser felices a costa de ellos?
¿Por qué no? ¿Por qué no expresar esa idea tan atroz con palabras bonitas? En descripciones dejé un enlace que lo lleva a un texto en español del Acta de la Independencia. Por favor, léalo. Es corto. Y allí trate de encontrar algo que indique que todo lo que se escribió se hizo por el racismo. En cuanto a la Constitución de los Estados Unidos, mucho se puede decir de este documento. En algún punto de la historia americana se ha denunciado injustamente que la Constitución es esclavista, lo cual es falso. Ya el gran Frederick Douglass, ese famoso político dirigente negro antiesclavista, quien en 1838 escapó de la esclavitud en Maryland, donde estaba, y se escapó hacia New Bedford, Massachusetts, un estado en donde no había esclavismo, donde no habían esclavos. Y después de haber asistido a varias reuniones de la sociedad abolicionista local y hablar públicamente sobre las crueldades de la esclavitud y su audaz escape, o su escape audaz, se convirtió en uno de los defensores de la Constitución de los Estados Unidos más efectivos. Dijo que la Constitución era la gran carta magna que protegía el derecho de todos los ciudadanos de la nueva nación, incluyendo los negros. Ciertamente, Frederick Douglass consideraba a la Constitución como el ideal al cual el país no había llegado, pero que podía llegar. De hecho, en el brevísimo prólogo de la Constitución no se lee nada que tenga que ver con el estructurar un sistema político expresamente diseñado para abusar y explotar a ciudadanos de una raza por considerárseles inferior. El prólogo dice, traducido al español: nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una nación, una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, proveer el bienestar general y promover y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, instituimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. ¿Dónde se lee allí que afirmar la tranquilidad interior, que eso debe descansar sobre la opresión del negro, o que para promover el bienestar general hay que abusar a los ciudadanos de procedencia africana? ¿Dónde se dice eso? Lo que es cierto es esto: la Constitución, además de proveer el marco político estructural de la nueva nación, provee una base para la igualdad de los derechos de sus ciudadanos. Pero hubo racismo institucional en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, ahora es cierto, había esclavitud. Y es cierto que había racismo institucional. Eso nadie lo duda. Tampoco nadie duda que eso era un problema muy serio. Era una tragedia que realmente amenazaba con socavar y destruir a la nueva nación americana. Eso no se puede dudar. Pero también es muy cierto que gracias al ideal de igualdad que ya pululaban en los estados de la colonia antes de la guerra revolucionaria y que le dieron mucho hincapié a esa guerra, surgieron movimientos antiesclavistas en el país. Por otro lado, la Constitución de Estados Unidos tiene una declaración de privilegios básicos fundamentales a los cuales toda persona tiene derecho incondicional. De hecho, lo vuelvo a decir, esa declaración se llama The Bill of Rights o la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Esa declaración garantiza los derechos fundamentales de los individuos de poseer armas para su propia defensa, de la libertad de palabra, la libre expresión, la libertad de prensa, de reunirse con fines pacíficos, de la libertad de culto, de credo, la libertad de poseer protección contra el abuso de la autoridad, de no ser forzados a suministrar confesiones forzadas, de el derecho a un abogado y a un juicio. Ahora, ¿dónde se lee en esa declaración que esos derechos no son para los negros? Todo lo contrario. Gracias a esa Constitución que sembró las bases para el desarrollo del bienestar social, fue posible las llamadas enmiendas constitucionales que garantizan el continuo desarrollo de la obtención de más derechos fundamentales, como es el derecho al voto, entre otros. Gracias a la Constitución fue posible la lucha en contra del racismo institucional que continuó existiendo en los estados donde hubo esclavitud hasta el año 1965. Y debemos aclarar que la institución esclavista no fue parte de Estados Unidos, fue parte de alguna de las colonias que existieron antes de la creación de la nueva nación americana llamada los Estados Unidos de América. Cuando nació los Estados Unidos, con estos documentos constitucionales, nació la semilla que, a cabo de algún tiempo, crecería en un árbol de libertad para aplastar la institución esclavista para siempre. Esa ha sido
en uno de los legados más grandes de la nueva nación estadounidense. El hecho es que como la nación americana no nació como una nación diseñada para oprimir a los afroamericanos, no existe discriminación institucional o sistemática contra los negros en la sociedad estadounidense, hoy en día. Contrariamente a las afirmaciones que escuchamos hoy, en el último medio siglo, Estados Unidos ha hecho todo lo posible para apoyar y ayudar a su comunidad negra. Gracias por formar parte de MaxQ. Por favor, no olvides suscribirte y activa la alerta en la campanita. Así recibirás información cada vez que publiquemos. Y una cosa más. Hold the line, guys. Hold the line.